El cálculo para trasladarnos a nuestro sitio de trabajo, honrado siempre con la compañía de mis invitados y de ustedes, mis amables oyentes. Cerramos la puerta, por favor. Expreso a ustedes, señoras y señores, nuestra decisión y fortaleza para, en calidad de ecuatorianos, agradecer el empeño de una madre que, como las nuestras, mantienen un perfil de enorme ternura, de enorme amor, de eterno y perseverante afecto a la causa de su familia. Porque hemos conocido a Vilma y a Víctor, los padres de familia que han honrado una estirpe de madres ecuatorianas y padres ecuatorianos en conjunto por este enorme sacrificio de tantos años. Por diferentes circunstancias, fundamentalmente de nuestra profesión, hemos tenido la oportunidad de advertir ese tránsito tan sacrificado propio de una madre de clase media de nuestro país. Nos estamos refiriendo precisamente a lo que en cuestión de instantes estaremos dando en detalle, las circunstancias por las que falleció este chico también ejemplar, que frente a las dificultades, él buscó superar, buscó la vida, y a través de ustedes, mis primeros invitados, que son psicólogos, sociólogos y gente de sensibilidades importantes, van a tener la bondad de describir lo que significó este capítulo de vida nacional, porque aquí estuvieron todos nuestros chicos, los Mejías, los Montalvinos, los Montúfar, todos estos chicos de clase media, que cohabitan con nosotros y que siempre están, como estuvimos nosotros en nuestra oportunidad de vida y de estudiantes, estuvimos en condiciones de también en la calle protestar por lo que acongojaba a nuestro pueblo. Seguramente no recuerdo ni la temática, pedí una investigación en nuestro archivo, ojalá la ubiquemos, pero no es este el momento. Habrá una oportunidad para invitar a Vilma y a Víctor, porque este es un claro ejemplo del enorme sacrificio que tienen nuestros hogares en procura de mantener con vida a sus miembros. Sacrificada tarea de estos últimos años, y creo que todo el mundo está acompañándolos en este dolor que ya ha tenido, lamentablemente, pues un resultado que de alguna manera Lautaro Ojeda y Rodrigo Tenorio van a tener la bondad de ejercitar un ensayo de adhesión y especialmente de comentario a lo realizado por estos dos padres de una familia quiteña que se esmeraron por mantener con vida a un chico que se nos va, que nos duele muchísimo. Así es que, ¿cómo han sentido este dolor familiar, doctor Tenorio y doctor Ojeda, distinguidos caballeros que están acompañándonos por otras motivaciones que también aluden al perfil, al nuevo perfil del ecuatoriano, que es lo que yo voy a encargarles a analizar, al nuevo perfil del ecuatoriano,
del ciudadano ecuatoriano. Hay un nuevo perfil, por lo que vamos a considerar a continuación. Pero un esbozo de adhesión a este claro ejemplo de padres sacrificados. Lautaro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Por la compañía de Rodrigo. No cabe duda que el impacto que produce la muerte de un joven aguerrido y de toda su trayectoria, su larguísima presencia, no sé si presencia, durante 8 años sufriendo sus padres ahí pendientes. Imagino, no quisiera imaginar realmente lo que debe ser a los padres 8 años ahí tratando de encontrar algún signo que dé esperanza, pero bueno, ya terminó y eso. El desenlace. Pero detrás de eso está toda la represión, realmente, que particularmente en la época del señor Correa se dio a todo lo que es movilizaciones sociales, a todo lo que es diferencia con su opinión, a todo lo que significa realmente una posición crítica. Situación que de alguna manera ha ido cambiando de manera significativa, pero que todavía, por cierto, también está presente, porque el espíritu represor no creo que realmente haya desaparecido. Así es que mi solidaridad y acompañarles realmente en este duelo a sus padres. Así es, doctor. ¿Cómo estarán algunas conciencias? Pero ¿cómo establece usted el porte, el tamaño también de, a veces, sacrificio de nuestros policías, pero que se alientan con consignas de carácter político que ellos convierten en una especie de escudo de justificación? Y ahí el error. Señor doctor, tenga la bondad. Sí, muchas gracias. Rodrigo Tenorio, en Cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Por supuesto, un profundo sufrimiento por esta tragedia, ¿no? Pero la tragedia no es la de hoy. Hoy termina una tragedia que comenzó hace mucho tiempo. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que se castigue, por ejemplo, a un policía cuando no es el policía el responsable. El responsable es quien manda a la policía a la calle armada a la policía. Pero no le manda a matar. Sí, pero le manda armado. Creo que no le mandaba a matar. No mandan a matar, de acuerdo. Pero van con bombas. Van armados, en disparan definitiva. al cuerpo, ¿no? Claro, entonces disparan al aire, una bomba cae al cuerpo. No es el policía el responsable directo, es la política, es el presidente de la República, es el ministro de policía, es el ministro de Educación. Ellos son los responsables de esta muerte absolutamente trágica, que un estudiante, un muchacho, aquellos que constituyen el porvenir del país, sean atacados así vilmente. Cuando los chicos nosotros vivimos las épocas de salir a las calles y tremendamente, ¿no? Hicimos política de calles. También pasamos peligros. Por supuesto. Pero ¿quién es el que ordena a la policía disparar? ¿Quién es el que le dice vayan con estas armas? ¿Los policías solitos? No. Hay un jefe, hay un ministro que dice salgan de esta manera. Y van armados, no van armados para matar tórtolas, por favor. Van armados para disparar a la gente. Y entonces, yo creo que en este momento de sufrimiento, el país necesita una reflexión política sobre los acontecimientos de entonces. Como en todo lo acontecido durante su periodo, Correa se lavó las manos, el ministro de Educación se lavó las manos y se le acusó a ese policía que disparó, el cual fue sentenciado, tenía que pagar X cantidad de dinero a la familia, no pagó nada, por supuesto, porque se declaró insolvente, pero la familia ha quedado ahí y el Estado se ha lavado las manos, las autoridades se han lavado las manos. A Correa no le pasó nada, al ministro de Educación de la época no le pasó absolutamente nada. Y ahora tenemos una familia sufriente.
que de otra manera descansa también, ¿no? Es un sufrimiento y un descanso. En esa mediación de los afectos. Y nuestra solidaridad tiene que ir a esos dos lados, al hecho de perder a un hijo por una parte, pero por otra parte, cómo ellos elaborar ese duelo que ya comenzó hace muchos años, ¿no? Un duelo larguísimo, para que todos tengan un poco de paz. Pero el que no puede tener paz es la política. Nosotros no podemos, desde la política, decir ya se acabó, ya no ha pasado nada, el policía se declaró insolvente y ya todo ha acabado ahí. Creo que nosotros los de medios de comunicación, sobre todo, deberíamos seguir hablando sobre esa necesidad de guardar la cordura desde el punto de vista del poder, para no acrecentar la violencia de los chicos. Tienen todos los derechos del mundo de reclamar, de protestar, no pueden ser pasivos. No hay un solo muerto de los chalecos amarillos en París. Ya son meses de meses. Y han logrado que Francia entera, desde el gobierno, haya empezado a cambiar la mentalidad. Ahora ya les están llamando al diálogo, a sentarse y a ver qué nomás están diciendo. ¿Cómo mejorar Francia desde las perspectivas de los chalecos amarillos? Pero Macron no ha optado por una retaliación o una represión de las magnitudes que Correa utilizó en esos tiempos. Exactamente. Recuerden el año 2011. El estudiante Edison Cosíos, de 17 años de edad, estudiante del Colegio Mejía, se debate a esta hora entre la vida y la muerte en terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Es el resultado de un aparente impacto de bomba lacrimógena en la parte frontal de su cabeza. Amigos y familiares ahora aguardan la evolución médica del estudiante, pero veamos cuán intensas fueron las manifestaciones y el enfrentamiento entre los estudiantes y la policía que se registró ayer. Los enfrentamientos entre estudiantes y policías se iniciaron a primeras horas de la tarde. El centro de la protesta se dio en los alrededores del Colegio Mejía en Quito. Desde inicios de semana, los estudiantes secundarios de varios planteles educativos salieron a las calles para rechazar el denominado bachillerato unificado. Y lo hicieron así, con piedras y gritando consignas en contra de la nueva modalidad de estudio en el bachillerato. La policía se hizo presente de inmediato en las inmediaciones del Colegio Mejía para detener las manifestaciones. Combatieron a los estudiantes con abundante gas lacrimógeno. Según afirma la madre y uno de los compañeros del estudiante Edison Cosíos, los policías ingresaron a los predios del colegio y dispararon muy cerca, y una de las bombas lacrimógenas terminó impactando en la cabeza del estudiante Cosíos. Mi hijo está debatiéndose entre la vida y la muerte, está en estado de coma. No sé lo que pueda pasar. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. El estudiante permanece en coma y, según ha explicado el médico coordinador de terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo, se deberá aguardar al menos 5 días para conocer cuál es la evolución. El pronóstico de momento es reservado. Esto descubrimos en nuestro archivo, pero pertenece naturalmente al trabajo periodístico de nuestra fraterna cadena Teleamazonas y al periodista Freddy Paredes, que está describiendo como ahora, como que fuera ayer. Este es nuestro trabajo, a veces recordándonos circunstancias malhadadas. Pero bueno, se habla mucho en estos días, distinguidos caballeros, gracias por los comentarios. Muchas gracias por la sensibilidad que ustedes han demostrado. Y nuestra muy sentida solidaridad, y elevamos a manera de actora ejemplar a la madre de este chico
que lo acogemos como un hijo nuestro, como un jovencito quiteño, ecuatoriano. Mejor que vaya al descanso, y al descanso eterno para los creyentes, que es el mejor. Y gracias por recordarnos a Freddy Paredes. Edison Cosíos va a recibir un homenaje muy tierno de parte de todos los ecuatorianos que residimos en esta ilustre ciudad. Yo precisamente estaba pensando que se habla mucho en estos días, decía, doctores, del futuro económico del país, del déficit fiscal, del alto endeudamiento estatal externo e interno, que el seguro social está al borde del abismo. Estamos hablando de un desempleo gigantesco, macanudo, como decían nuestros abuelos aquí en esta linda ciudad. Miles de millones de dólares desaparecidos por la corrupción. Nadie sabe dónde está ese dinero. Solamente los autores saben dónde guardaron. Habían facilidades del mismísimo jefe de Estado para orientar, alentar didácticamente dónde debían realizar los depósitos con la experiencia de él mismo. Y están molestos precisamente porque no se pueden gastar esos dineros. Están vigilados. ¿De qué me sirve?, dicen. O deben decir. De hecho, ¿qué dicen? Es que es una cantidad impresionante de dinero. Con ello, habríamos puesto de igual a igual a todos los ecuatorianos. Son 60 y pico de miles de millones de dólares. Imagínense el gran milagro que podíamos haber ejecutado. Bueno, pero dicen doctores que hay un problema tanto o más grave. El diario El Expreso editorializaba lo que está ocurriendo con la gente ecuatoriana. El índice de desnutrición, producto de la pobreza, especialmente de menores de 5 años, se mantiene por encima del 20%, la quinta parte de la población. Vayan haciendo conciencia, compatriotas que tenemos o tienen comodidades, que tienen un trabajo, que tienen un emprendimiento, que tienen un método y un proceso conseguido a fuerza de gran voluntad y que están trabajando por el resto de los ecuatorianos generando trabajo, pero vayan dándose cuenta que estamos en deuda con el 20% de una población. La revolución socioeconómica no ha estado ocurriendo como hubiéramos querido y en el ritmo y la velocidad que queremos, porque tenemos más bien cuadros de desnutridos, gente que está en riesgo de contraer enfermedades muy graves que impidan el desarrollo físico e intelectual de la sociedad, limitando la capacidad cognitiva y la adquisición de habilidades incluso. Porque los daños que irroga una hambruna generalizada, una desnutrición en todas las barriadas populares de lo que hemos hablado en los últimos días. Si a esa condición sumamos las consecuencias de la adicción a las drogas, como la H y la marihuana, de amplísimo consumo entre nuestros niños y adolescentes, dice el editorial del Diario Expreso,
y las secuelas por abuso sexual en aquellos que fueron víctimas de violaciones por parte de profesores o de los mismos miembros de su familia. Es un inventario casi común y corriente de todos los días, que lo mantienen en reserva por vergüenza propia los conglomerados familiares. El perfil del ecuatoriano de los próximos años es, por decirlo menos, preocupante. Si en sus manos está el futuro del Ecuador, urge hacer grandes cambios en varios ámbitos. Se robaron la plata. Y hay denuncias incluso que circulan en redes que se está ejercitando una especie de adoctrinamiento a través de los mismísimos textos escolares. Hemos llegado a esa bajeza impresionante, impresionante. Y de eso queríamos hablar con dos sociólogos, dos psicólogos que unen sus experiencias y sus altos conocimientos en estas materias para hacernos reparar el daño que estamos irrogando con un quemiportismo y una irresponsabilidad, porque muchos dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Lautaro? ¿Qué podemos hacer, doctor Rodrigo? Tengan la bondad. El problema que presenta el Diario Expreso en esta nota es, yo diría, pertinente para discutir precisamente el futuro del país. Presenta problemas reales, pero insuficientes, digamos, en términos de su dimensión. ¿Cuáles serían, así, grosso modo, digamos, los grandes problemas del país? Pobreza, desnutrición, por cierto, desempleo, corrupción. ¿Qué conocimiento tenemos sobre eso realmente? ¿Qué conocimiento ha generado la academia, ha generado el gobierno? ¿Qué importancia le da cotidianamente y qué importancia le dan ustedes, los medios de comunicación? Hacíamos un breve comentario con Rodrigo antes de entrar acá y yo me permitía decir que antes se hablaba de la sobredeterminación de la economía. Hoy diría que es sobre la sobredeterminación de lo político. Estamos todos los días bombardeados por notas políticas intrascendentes, la mayoría de ellas, otras no. Pero este tipo de problemas no se tratan realmente. No se tratan. ¿Dónde está entonces el problema fundamental? ¿Dónde están los problemas fundamentales? La causalidad realmente de todo esto y qué se viene al futuro. El futuro es realmente muy complejo. Cuando uno está pensando, por ejemplo, en la en la información, la biotecnología, cuando uno está pensando realmente de la inteligencia artificial. En estos días he estado leyendo un libro extremadamente extraordinario de un judío, un profesor de la Universidad de Israel, que acaba de publicar, el último libro se llama 21 lecciones, algo así, para el siglo XXI. Él presenta un panorama para el siglo XXI, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, realmente pavoroso. Cómo la inteligencia artificial puede cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, etcétera, ¿no? Y cómo la tecnología realmente inunda todos nuestros ámbitos. Ejemplos, con la cuestión del señor Assange. El bombardeo realmente es informático, brutal, ¿no es cierto? Las reacciones a nivel universal, imagínate. Exactamente, no es un problema local, es un problema global. Se habla por momento de 7, 8 países que realmente están bombardeando. Bueno, se dice que está controlado, espero que así sea. Que dudo realmente que se pueda controlar eso, pero se dice, pero ¿qué vendrá después y qué viene después de nuestra vida cotidiana? Nuestra vida cotidiana está tan
bombardeada, insisto, de esta situación. Me permito poner un ejemplo para aterrizar el tema. Yo soy un suscriptor de Netflix, como posiblemente ustedes también lo son. Así es. Y entro a Netflix y entro a la página web y dice, a Lautaro le recomendamos tal película que ya vi. O sea, entraron a partir de mi selección, ya entraron en mis gustos, ya saben qué me recomiendan, ya saben por dónde voy a ir. Es decir, nos están monitoreando a través de Netflix o de Amazon, nos están monitoreando permanentemente de qué queremos, a dónde vamos y qué vamos a hacer en el futuro. Es decir, este tipo de problemas que tiene que ver con el cibercrimen, etcétera, no es motivo de comentario, no es motivo de preocupación y sensibilidad incluso de los medios, ¿no? Exactamente. Por eso les digo, yo siento ya a veces me cansa realmente el libro así. Difundimos, pero como una pieza estratégica para ganar adeptos en leernos, en escucharnos. Perdóname, a veces es muy duro, son espectaculares y morbosos. Muchas veces están dando las vueltas sobre un tema. Buscando los ángulos. Pero este macro problema, realmente yo no encuentro en los medios. De ahí que creo que es fundamental sensibilizar, por cierto, los medios que juegan un gran papel. Y los periodistas, quiero destacar también un gran papel. Permítame hacer un homenaje a propósito de las últimas producciones periodísticas de dos periodistas, de María Belén Arroyo y de su esposo, realmente Arturo Torres. Creo que realmente su aporte en el libro Rehenes y el anterior, El Juego, realmente tiene que ser analizado desde el punto de vista de la inteligencia realmente estratégica, para entender, por ejemplo, qué pasó con todo el problema de la violencia y con todo el tema de narcotráfico en la frontera norte durante los últimos 10 años. Se dice con nombres y apellidos, es impresionante. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo en ese campo? ¿Qué se está haciendo sobre? Mire, es que es verdaderamente escandaloso la noticia que tuvimos hace pocos días. 2,000 pistas de aterrizaje que se reconoce que no están controladas. 2,000 pistas de aterrizaje, es decir, eso se dan el lujo realmente en el Aromo de poner luz LED, ¿no es cierto?, para una pista y salir. Aquí vino el señor comandante antinarcóticos de la Policía Nacional y negó enfáticamente. Al siguiente día le confirmaron. Bueno, y ahí enumeraron o dieron esta cantidad de aeropuertos, autoridades que fueron invitados, digamos, por este medio de comunicación. Fueron pistas, para ser precisos, digamos, ¿no es cierto?, que lo reconoce el comandante de la Fuerza Aérea. Exactamente. Claro, y reconoce que realmente no. A ver, estamos hablando de eso, estamos hablando de radares, estamos hablando de todo lo que es la frontera norte, estamos hablando del control del espacio aéreo, del mar territorial, etcétera. Y esos temas están tratados, se conocen en profundidad. Entonces creo que es realmente, entre otros, los problemas que deben ser tratados por ciertos, junto con los temas que destaca el Expreso, esto de realmente la desnutrición y todas las secuelas, y en eso, por cierto, Rodrigo podría profundizar ampliamente. Ajá. Todo lo que significa eso de secuelas, digamos, ¿no es cierto?, de la desnutrición. O sea, después de pocos años esos niños, perdonen que diga una cosa, van a ser quizá idiotas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si ese tipo, yo reviso diariamente algunos diarios, particularmente El Comercio, y realmente no encuentro este tipo de problemas que están presentes como los problemas de ahora y los problemas del futuro del Ecuador. No veo profundidad, no veo diagnóstico, veo uno que otro dato,
que en Quito subió, en Guayaquil bajó, etcétera, pero no veo datos, por ejemplo, sobre la violencia social y la señora ministra del Interior realmente destaca mucho. La violencia social en términos de criminalidad es superior a la violencia criminal. Nos destaca cosas que son así profundas. Así es. Es más peligroso el hogar que la calle. ¿Por qué? Porque en el hogar se produce cerca del 70% de las violaciones y del abuso sexual en el hogar, más que en la calle. O sea, más seguro es estar en la calle, perdona, que estar en el hogar. ¿Qué se hace alrededor del tema alrededor de este tema? La familia, ¿qué pasa? Es una familia descompuesta, es una, qué sé yo, desorganizada. ¿Qué se está haciendo sobre eso? ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde a la policía? No. Le corresponde a la sociedad. Pero vivimos de una revolución, doctor Tenorio, de una revolución que vino a inaugurar un expresidente de la República, y a nombre de esta revolución de los ciudadanos se gastaron enormes cantidades de dinero en campañas que quedaron frustradas frente al modelo económico que él utilizó y que atrapaba determinadas y enormes cantidades de dinero, pero que no apuntaba adecuadamente a generar un empleo adecuado, por ejemplo, a generar un empleo adecuado. Y eso ha hecho que los coletazos del agotamiento de este modelo estemos pagando este momento. Hay un señor viceministro de Economía y Finanzas de nombre Fabián Carrillo, que parece que conoce este periodista. Él reconoce que el crecimiento y el empleo son los desafíos más importantes que tiene nuestra economía. Más de 4.600.000 ecuatorianos tienen un empleo informal o inadecuado, doctor Tenorio, doctor Rodrigo Tenorio. Pero afirmó que el gobierno está haciendo una tarea mediante poner las finanzas públicas en orden, o sea, arreglar, digamos, el seguimiento cuantitativo de las enormes sumas de dinero. Por lo que el sector privado tampoco ha ofrecido una toma de posta de las actividades, no ha reanimado a la economía a través de gestos de producción y emprendimientos, porque consideran que las reglas de juego no son equitativas para los capitales de inversiones que ellos le ponen a la coyuntura. Pero hay que generar por lo menos unos 100,000 puestos de empleos en este año. En el primer trimestre ya se han generado 10,000 plazas con socioempleo y 3,000 más con empleo joven. Paralelamente leemos los comunicadores, los propios cronistas radiofónicos o televisivos, compañeros de la televisión o de los impresos, de que todo ha sido una frustración. Es decir, todos los emprendimientos han fracasado. Y esto no revela todavía. Es decir, hemos invertido, hemos prestado dinero desde las arcas públicas o de las arcas fiscales, pero no han dado ningún resultado. Se han desperdiciado recursos por mala orientación, por falta de asesoría, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una situación de ausencia de plazas calificadas de trabajo. Calificadas no quiere decir que ganen como los empresarios cupulares, pues no, unos 5,000, 6,000, 10,000 dólares, 20,000 dólares, más el 25% de las utilidades se reparten entre una cúpula de empresarios, de agenciosos y obviamente talentosos empresarios, pero para sus objetivos específicos, no para el resto. Ahí está lo complicado. En fin,
¿Qué tenemos que hacer en este momento, Rodrigo, si es tan amable? Gracias, Gonzalo. El problema, bueno, es macro, ¿no? O sea, las finanzas, la política económica, de la cual yo no puedo meterme a decir cosas, pero a mí lo que me preocupa realmente es que con todo lo que usted acaba de decir y con todo lo que hacen desde la política el presidente de la República para abajo, va construyendo un país de espectáculo. Espectáculo, puro espectáculo. ¿Qué sabe la población de las macrofinanzas? ¿Qué sabe la población de millones? Que digamos a la gente que se han perdido millones de millones de millones. El 80% de la población no entiende absolutamente nada de eso. Porque ese 80% de la población vive con la cotidianidad, es decir, vive con su salario básico, vive con su sueldito un poco más. Que le vengan a hablar de que se han perdido millones de millones de millones de dólares, que se han robado millones de dólares, a la población no le dice mucho, porque solamente está enfrentada a una cotidianidad cada vez más compleja. Es más difícil vivir cada día, Gonzalo. Ese es el problema. Es cada día más difícil vivir la cotidianidad, el pan de todos los días, la escuela, el colegio. Es más difícil sostener la vida cotidiana. Y entonces los sufrimientos de un porcentaje enorme de la población no vienen porque sabe que se han robado millones de dólares, sino porque no tiene trabajo, porque no tiene el dinero para sobrevivir. Y entonces, mientras el presidente de la República puede estar informándose sobre los millones que se robaron en la década ganada. Sus colegas. Sus colegas, exactamente. Sus compañeros ideológicos. Sí, señor. Sí, señor, del cual él fue parte de un equipo. No digo que decimos de ninguna manera que haya estado él involucrado, pero es parte de todo eso. La descorreización del país, que pedimos desde un comienzo en estos mismos micrófonos, ya van a ser 2 años, no se ha producido. El país sigue siendo el mismo porque robaron tanto, dañaron tanto la estructura misma del Estado, que no sé, eso no se puede arreglar en 1 año y medio de gobierno, cuando las fuerzas políticas, sociales y económicas del Correato siguen estando vigentes, totalmente vigentes. Entonces, a mi modo de ver, Gonzalo, se produce algo muy grave, ¿no? Que transformamos al Ecuador, como le dije, en un país de espectáculo. El espectáculo de alguien, ¿no?, que gobierna, que quiere gobernar, que hace esfuerzos por gobernar, pero que se topa con una realidad asaz cruel. No compleja, cruel, Gonzalo. Porque el hecho de que un porcentaje muy grande de la población tenga cada día menos dinero para sobrevivir, pertenece al mundo de la crueldad. Trabajamos en la salud pública. Los hospitales están atiborrados de gente. Las clínicas particulares han bajado. Los centros de atención médica privados están casi en quiebra. Porque la demanda es cada vez menor. Y la demanda está en relación a la posesión de dinero, pues a la capacidad de distribuir el dinero doméstico. Esa distribución del dinero doméstico se está achicando. Es decir, tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer esto y nada más. Por supuesto que hay esa franja de social en la que las cosas son distintas. Pero esa franja no tiene nada que ver con la gran mayoría del Estado. Pero son los hospitales privados los que están súper mejor
que los hospitales públicos. También hay que anotar aquello. Y son los mismos actores que ganan sueldos estatales y que tienen también su cualquier cosa pues, a nivel de socios de clínicas y todo lo demás. Pero esto hay que desmenuzar y hay que analizar con gran objetividad, porque por no supuesto, son todos. por supuesto. Pero no creamos que los hospitales privados están ahora en un boom positivo. No. Hay mucha falta de demanda en lo privado también. Porque si yo no tengo dinero, Claro. ya no voy a lo privado, Claro. sino que busco lo público. Y lo público no está respondiendo. La cantidad de medicamentos, yo se lo he dicho a la ministra de Salud en su cara, ¿no? Así es. ¿Cuál es el estado de la salud? Usted hablaba, por ejemplo, del problema de las drogas en el Ecuador. Claro que es un problema que va creciendo cada día. Pero ¿cuáles son las respuestas que ha dado el gobierno institucionalmente al problema de las drogas? El incendio de aquella famosa, entre comillas, clínica de tratamiento en Guayaquil, que ahora ya está judicializada, es un ejemplo paradigmático de lo que acontece. Es el paradigma. Los entre comillas, enfermos se quedan con llave, separados de la sociedad, para que a la sociedad no le importen esos pacientes, entre comillas. Ese ejemplo podemos irlo trasladando a cada uno de los estratos sociales y a cada uno de los espacios públicos de la salud, de la economía, de la diversión, etc. Cuando el presidente Moreno anda buscando, casi con la linterna de Diógenes, más plata para poder sobrevivir como presidente de la República, hace más evidente, por supuesto, la farra del correato, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahí realmente, quizás, Gonzalo, no nos hemos escandalizado lo suficiente. ¿Usted cree? Sí, que no nos hemos escandalizado lo suficiente. O sea, ya somos unos entes insensibles. Y yo creo que al final vamos quedando así. Bueno, así pasó, pues, ¿no? Ya ni modo, como dice la gente. ¿Y qué vamos a hacer? Dice. ¿Y qué vamos a hacer? Así es la vida también, suele decir la gente. Esa especie de... Esto es lo que teníamos que pasar. Ajá. Esa especie de acomodo afectivo, Resignación. existencial. ¿A qué? De resignación. O sea, acomodo de resignación a lo que está pasando en el ¿A país. dónde nos conduce, Lautaro, la resignación social? Bueno, a un fenómeno muy grave que es la apatía. Pasa, así es, como se viene diciendo. Así pasa. Esto es normal. Siempre ha pasado eso. Empezamos incluso a decir que, por ejemplo, la corrupción, siempre ha habido la corrupción, ahora es más, o en el periodo. Eso no puede ser. No puede ser realmente que se normalice. El dogmatismo. Que se normalice realmente esta situación, se vuelva algo cotidiano y normal. Es decir, eso es gravísimo, porque eso lleva a esto que acabamos de señalar, a una resignación, y a lo mejor a decir, Taita Dios ha de salvar eso. Él no sabe, ¿a quién será de acudir? Como decía hoy un personaje cómico, ¿se acuerdan? ¿A quién será de acudir? No tenemos a quién acudir. El Estado nos ha fallado, a pesar de los esfuerzos que está haciendo. La sociedad civil nos ha fallado, las organizaciones sociales, la política. Miren, es que esto es realmente de vergüenza. 20,000 candidatos, realmente. Y el que gana, los que ganan con Avivatos, además. claro, no sabemos quiénes son, la mayoría. Claro. Realmente anónimos. Y el que gana significativamente con el 20%, con el 25%, salvo un par de excepciones, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad? Claro. Va a tener que hacer tranzas permanentemente, va a tener que estar haciendo tranzas con nosotros para poder gobernar. ¿Con qué recursos? ¿Con qué promesas? Es decir, una vergüenza. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué Hay legitimidad? una prefecta con 19
puntos porcentuales de adhesión. ¿Qué liderazgo puede ostentar, ¿no?, para grandes cambios que hay que hacer en esta provincia? Pero esos son los resultados. Ni ella imaginó que iba a recibir el beneficio de ubicarse en la primera dimensión de poder y de diseño de gobierno seccional, con un porcentaje que le cede un amigo político, le hace renunciar al que estaba, le pone un nombre cualquiera y le hace ganar a su copartidaria, por decirlo menos. Esa es una realidad. Y por eso es que María Belén Arroyo, periodista de Vistazo a la que ustedes se referían, lamentablemente está atendiendo una entrevista muy importante pactada. Bueno, no importa, yo no voy a aclarar dónde está, pero está este momento ocupada en su profesión. Pero ella ha logrado rescatar lo siguiente. Este gobierno no confunde, oigan lo que dice el segundo mandatario, joven como que está preparándose para una jornada bastante complicada, por lo que va a pasar en los próximos días con el binomio de gerentes de esta revolución ciudadana. Una confrontación de ese binomio hace que las cosas vayan a cambiar drásticamente. Entonces, este respetable caballero, el vicepresidente de la República, el doctor Otto Sonnenholzner, el vicepresidente, que es un hombre bastante pragmático, ha heredado eso de sus padres, pragmatismo, está buscando aliados, según nos da a conocer la periodista María Belén Arroyo, está buscando aliados para lograr el acuerdo nacional que permita sacar al país a flote. Son 36 años que tiene apenas el segundo mandatario, es el tercer número 2 en la administración del presidente Lenín Moreno. Y aquí hablan de todo. Y dice él, este gobierno no confunde la soberanía con la soberbia. Debemos fomentar cooperación con quien le conviene al Ecuador. Ya es hora de dejar de satanizar todas las cosas antes de que ocurran. Y ahí nos indicia a todos nosotros, especialmente a los medios de comunicación y a la dirigencia política y clasista de nuestro país. Ya es hora de dejar de satanizar todas las cosas antes de que ocurran y de empezar a actuar con pragmatismo. ¿Qué les parece a ustedes un giro de 100 grados nomás, 120 grados, no 360 ni cosa por el estilo, donde el vicepresidente pase a comandar, digamos, ámbitos y que con su criterio nos descubra otras aficiones, otras habilidades y acabe con la pobreza extrema, con la pobreza que puede desviar incluso la forma de ser de los ecuatorianos. Los ecuatorianos más pobres, como decía, va a ser un universo de tarados. Perdonen por la calificación, pero no atino otra para conmover un poco a la gente que tenemos otras obligaciones de solidaridad por nuestro propio bien y el de nuestros hijos. De esto quisiera que se dignen comentar. ¿Qué clase de ecuatorianos están cohabitando con nosotros, pero mal, tremendamente mal, con mala educación, sin empleo,
desnutridos, pobres, pobres, muy pobres. Ustedes vayan a ver las barriadas populares de todas las ciudades, lomas y lomas de casuchas, en todas las ciudades del litoral, de la sierra, de la Amazonía, hasta la Amazonía, que tiene y tenía tantas posibilidades, atraviesa por unos sectores que están francamente en una situación de enorme pobreza y de un desinterés de políticas públicas impresionantes. De eso quiero que tengan la bondad de insistir y de hablar para que la gente que se haga cargo de esta pobre república tenga estos elementos como para fijarse en ellos y optar por otro modelo, por otras circunstancias. No sé, ¿qué le parece a Lautaro esto y al doctor Rodrigo Tenorio también? A ver, usted dijo una palabra que es preocupante. ¿Hasta dónde puede girar esto? ¿Cuál es el grado de giro? Uno puede girar en parte teniendo en cuenta el antecedente. Si recibimos un país en quiebra, lo primero que hay que hacer es tratar de poner, me imagino, en orden las finanzas, el resto, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo demora eso? Eso no es cuestión de soplar y hacer botellas. Pero en medio de eso, además de eso, la carga que hemos dicho acá también del correísmo. ¿Cuántos de los miles de burócratas realmente son correístas y estarán boicoteando, estarán resistiéndose ante esta situación? Pero usted no, pero si usted mueve a algunos de ellos, usted es un enemigo del pueblo, ¿no es cierto? Usted está dejando en la desocupación a la gente. Por lo tanto, esta inflación usted está dando burocrática, un giro ideológico terrible. Eso es lo que dicen ellos. no creo. Y acusan a Moreno de que ha dado un giro político, ideológico, no conveniente para la causa correísta. El señor Correa puede decir cualquier barbaridad y lo sigue diciendo. No, y todos los que están en este momento en los ministerios están diciendo eso. Bueno, sí, realmente dicen cualquier cosa, realmente. ¿Y con qué fundamento? No encuentro fundamento. Que hay cambios, evidentemente que hay cambios, que no son los cambios que nosotros quisiéramos, que la población quiere, que la impunidad todavía permanece, que no se pueden recaudar la plata que se llevaron. Es decir, todo eso está pesando en la conciencia del gobierno y pesando en nuestra conciencia también, y en esta especie de apatía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podrá hacer? Yo creo que la capacidad de giro realmente es relativa, pero hay que hacerlo. Pero hablar de una revolución, un cambio revolucionario en este momento, no me parece que es posible, no me parece que es factible. Ni creíble. Así es. Y acabamos de pasar. Así es. Y entonces estamos constatando cotidianamente, y los medios en eso, por cierto, contribuyen, con una serie de datos, de elementos, que realmente ya decimos, ya basta, o sea, ya no puede ser, ¿no es cierto? Se satura. No se satura. Pero las evidencias duelen, pero son certeras. Bueno, ¿Allí qué hacemos? ¿Silenciarnos entre todos? No, por eso digo, ustedes contribuyen en eso. Ajá. El problema es que a veces se revolotean en ello, se quedan en eso, ¿no es cierto? Y creamos una... No sé, pues una sensación así morbosa de ¿qué más queda? Que no hay otra posibilidad. No se ve esperanza, la incertidumbre es cada vez mayor. La maldad, por ejemplo, ¿no es cierto? Estoy justamente, leyendo un último libro de Zygmunt Bauman que se llama La maldad líquida. La maldad líquida. No leo todavía. No acaba de llegar realmente. Es decir, de cómo se ha ido transformando la maldad, ¿no es cierto? Y eso podemos ver cotidianamente, para decir un ejemplo. Antes usted para robarle a alguien no necesitaba matarlo con un celular. Hoy le da 10 puñaladas, le corta la cabeza. ¿Por un celular? Por un celular. O sea, sí, eso un ejemplo pequeño. Esto dimensionado realmente en otros aspectos, vemos que todo el femicidio, o sea,
le mato a esta porque no puede ser, Porque no quiere no es mía, convivir no conmigo. quiere convivir conmigo, porque no puede ser de Es otro. maldad. Le mata por el hecho de ser mujer. Es maldad. Eso es maldad, evidentemente. Es decir, no creo que hemos tenido la oportunidad. Y ese es un cambio genético. ¿De qué se trata eso? No ustedes diría que son? genético, no. Genético no puede ser. ¿No es cierto? Que a lo mejor Es hay algunos drástico el elementos, asunto. que algunos El que elementos tal vez de desnutrición puede contribuir eventualmente, Exactamente, eso. pero no genético. No creo que sea un Pero tema es que eso genético. están elaborando como desafío de la sociedad universal. El nuevo hombre está hecho para la maldad, precisamente porque los genes no han recibido, por decir algo, los alimentos indispensables. Habría que discutir eso. Sí, Yo sí, creo que habría y que les discutir. corresponde a Pues, ustedes yo ubicar creo que realmente si ese existe, es un tema sí, sumamente exagerado, complejo ¿no? y exagerado. Realmente. Claro, en realidad, ¿cuáles son los alimentos de los que se está alimentando? O sea, no estamos hablando solamente de los alimentos No, pues, físicos, ¿no? Así es. Sino de cuáles son los alimentos El sociales. alma, Exactamente, del ¿no? cerebro, Éticos. ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es Los la valores, educación que así se es. está recibiendo en el país? ¿Cuál es la Pero no construcción? estamos lamentándonos de esos, digamos, drásticas motivaciones que la propia sociedad ha generado por sus prácticas injustas de política pública, por el afán de unos de tomarse todo y de otros y no de ser contribuyentes con los demás. Lo que Un pasa- poco esos son los valores humanos. Claro, ¿no? lo que pasa es que hay un proceso de desarrollo sociopolítico, económico, ético de los pueblos, ¿no? Al cambio, tenemos que cambiar. El cambio es inevitable y necesario, además. Cuando aparece la corrupción, viene a hacer un corte en este proceso lógico y ético, viene a hacer un corte tremendo. La corrupción hace ese corte y desvía la energía existencial, llamemos de los pueblos, lo desvía hacia su propio provecho. Ese corte que se ha producido en la sociedad no se arregla mediante un cambio político solamente, no porque se van Correa y los suyos, que no se han ido, ya se vuelve a su estado normal el Estado. No. Porque el daño que se ha producido en este proceso es tan grande, Gonzalo, que necesita de mucha injerencia social, política, económica para restituir. Es como si tú te has enfermado tan gravemente que necesitas un periodo de recuperación grande para recuperar tu salud. Lo que pasó con el Correato es que enfermó gravísimamente al país. ¿Que se ha hecho algo para corregir? Sí. Pero el señor presidente Moreno no se ha descorreizado realmente, sino muy en pequeño. Por los sectores que sigue manteniendo. Claro, pues. Entonces, si nosotros entendemos el país que dejó Correa como este país destruido ética, política, socialmente, nosotros nos vamos a pensar que en 2 años de un nuevo gobierno se hubiese arreglado eso. 1. 2. No hay un cambio profundo, pues, en la intencionalidad de la política del país para cambiar y llevar al país entero hacia otros rumbos. No, eso no existe. Si de alguna manera puede tener sentido las palabras de Velasco Ibarra de hace decenas, si queréis revolución, ¿cómo era? Hacedla primero primero dentro de dentro. vuestras almas. ¿Comprende? Claro. Y Velasco Ibarra tenía toda la razón. Así es. No es, la revolución no se hace con palabras, Sí. ni con enunciados de ocasión, un discurso público. Es actitudinal, es política. La política es acción. Si usted quiere cambiar su emisora, no se contenta con decir voy a cambiar nomás. Toma
hace acciones para cambiar. Y esa revolución de la que hablaba Velasco Ibarra es la que se tiene que hacer, pues, ¿no? Revolucionar la ideología del país. Da pena realmente, Gonzalo, lo que está aconteciendo en el país, una pobreza tan grande, ¿no?, que se ha incrementado con la llegada de nuestros hermanos venezolanos. Claro. Se ha incrementado la pobreza y se ha hecho más patética. La pobreza se ha hecho más patética con la presencia de nuestros hermanos venezolanos. No estuvimos preparados para recibirlos. A tantos de tantos. Y no estamos hablando de cómo la presencia de estos migrantes está influenciando en todos los aspectos sociales, políticos, éticos, económicos del país. ¿Cómo? Nosotros no estamos hablando de eso. Yo no he leído, y es un defecto mío, porque sí ha de haber, yo no he leído estudios que ya se hayan hecho respecto a la incidencia de la migración en la política y en la sociología y economía ecuatoriana. Organizamos un panel para analizar este tema desde el lado socioeconómico y se confundió con la solidaridad y la obligación que tenemos nosotros de ser receptivos. Y ahí no está el detalle, como decía Mario Moreno. Lautaro. Claro, yo siguiendo un poco la línea de pensamiento de Rodrigo, yo digo que esta saturación a la que estamos viendo es una saturación. Es una saturación. Creo que nos produce una serie de efectos. Efectos como que se resumen, por ejemplo, en un término que se llama anomia. Claro, una anomia. O sea, no creemos en el pasado, pero tampoco tenemos esperanzas del futuro. No tenemos referentes en el futuro. ¿Y quiénes pueden ser referentes? Pongamos un tema muy delicado acá. ¿Qué pasa con las religiones? Que eran referentes, que eran los que nos daban, en definitiva, cuando había... rectoras de pensamiento cuando humano. El volcán X realmente decir Teita Diosito es un castigo, la procesión. La procesión, ¿no es cierto? Una enfermedad grave, hay que acudir, ¿no es cierto? Sí, realmente esa fortaleza que tenía la religión, creo que va perdiendo cada vez más sentido. Si encima de eso tenemos en la religión católica o en la Iglesia Católica el fenómeno vergonzoso de la pederastia, vergonzoso realmente, es decir, ¿qué ganas tiene usted de continuar ahí? Hasta el Santo Padre se ha avejentado por la preocupación y la impotencia de corregir. Entonces, el papel de la religión, el papel de la educación, el papel de la cultura en general, las expresiones culturales. Si realmente hay una descomposición multifacética frente a esta situación anómica, frente hasta de los curas, dice la gente, ¿no? Por cierto, ahora descubrimos, pero realmente ahí estaban en gran parte. Es cuestión de leer. Estaban instalados, así de leer a Monseñor, ¿cómo se llama? De la época del siglo pasado. González Suárez. Claro. Él ya denunció. Él denunciaba ya de esa época los túneles que habían entre... ¿no? Y nos dejó un mapa inclusive. Y conventos. Entonces, eso no es un fenómeno. Era una red de túneles en el Quito colonial. Nos hemos callado, la sociedad se ha callado, ha ido encubriendo de alguna manera y ahora destapa aparte. Ahora destapa aparte y ese destape realmente parece que se satura nuevamente y llegamos como, bueno, ya, ¿qué más vamos a hacer? Imagina. Lautaro, Rodrigo, doctor Ojeda, doctor Tenorio, le han hecho un bien a la conciencia nacional. Y sigamos adelante, leyendo con la mayor objetividad que podemos y que podamos, pero no nos silenciemos. No hay que silenciarse. No hay que ser disimulativos, como decían en
en lenguaje muy humano la gente quiteña. Ah, Velasco Ibarra, pues no. Ojalá todo ese discurso de Velasco en alguna ocasión, una buena partecita. A ver. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Y luego viene sin amilanarse. Y esa palabra es muy importante. Lógico. Sin amilanarse. Y la repitió 3 veces. Exactamente. ¿Qué significa eso? Mantener esa fuerza, el impulso y sostenerlo ante los peligros. Exactamente. No Porque acobardarse. No acobardarse realmente. Con todo, perdón, las consecuencias que tiene eso. Por supuesto. Ahora vienen señores economistas, don José Hidalgo Pallade de Cordes, viene el presidente de la Federación de Servidores Públicos, viene un dirigente gremial, laboral más bien dicho. Vamos a analizar el estado obeso que aparentemente comienza a adelgazar, pero hay otros temas más importantes que aluden a lo mismo y hemos dedicado este miércoles santo y respetándole aparentemente no, por el contrario, hablando verdades, es como mejor se puede orar por un nuevo destino del pueblo ecuatoriano, hablando verdades. Inicio de espacio promocional y publicidad.